Bienvenidos. Hoy estudiaremos una de las grandes culturas clásicas de la antigüedad, la civilización griega. En el siguiente mapa visualizamos los principales focos culturales de la Edad Antigua. Ya habíamos estudiado anteriormente a las civilizaciones fluviales, tales como Mesopotamia, Egipto, India y China. Ahora centraremos el estudio en las culturas clásicas. Una de ellas será Grecia. Ubicación geográfica de la civilización griega. Se desarrolló en el extremo sur de Europa Oriental, en la península de los Balcanes, entre los años 3000 a 100 a.C. Grecia se divide en tres regiones. En el mapa podemos visualizar, remarcado con distintos colores, a Grecia insular, que abarca las islas de los Delos, islas de Rodas e Ítaca; a Grecia peninsular, que abarca a Esparta y Atenas; y a Grecia continental, que abarca la región de Macedonia. Etapas históricas de Grecia. Empezamos la línea del tiempo con las culturas prehelénicas. Esta se va a caracterizar por la formación de las primeras culturas. Estas serán la cultura cretense y la cultura micénica. Seguido, la época oscura, caracterizada por la formación de las primeras polis, además por las migraciones de las costas de Asia Menor. La época arcaica, caracterizado por la colonización y la evolución de los gobiernos de las polis. Siguiendo la línea del tiempo está la época clásica. Esta se va a caracterizar por las guerras médicas, por el esplendor de Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso. Filipo II de Macedonia conquista toda la Helade, es decir, toda la región griega. Finalmente está la época helenística. Esta se va a caracterizar por el imperio de Alejandro Magno, por las monarquías helénicas y finalmente Roma conquista Grecia. Las polis griegas. Los condicionamientos geográficos en Grecia generaron la aparición de las polis. ¿Pero qué fueron las polis griegas? Fueron ciudades-estados independientes. Crearon sus propias instituciones, crearon sus propias leyes, crearon su propia moneda, además que crearon su propio ejército. Dentro de las polis más destacadas está Atenas y Esparta. Estas tuvieron sus propias formas de gobierno, como la oligarquía, la aristocracia y la democracia. También las polis vivieron conflictos, como revueltas sociales internas, que estas van a producir las colonizaciones. Están también las guerras médicas, que estas van a producir la hegemonía de Atenas. Finalmente está la guerra del Peloponeso, que producirá la división de Atenas y Esparta y el predominio y dominio de Macedonia. En la imagen podemos ver la estructura de una polis griega. Esta tendrá murallas alrededor de la polis, contará con acrópolis, teatros, estadios, templos, ágoras
y finalmente las viviendas de los griegos. Y alrededor de la polis están los cultivos. Principales ciudades-estado. Destacan Esparta y Atenas. Esparta se desarrolló en la península del Peloponeso. Los espartanos fueron descendientes de los dorios. El primer reformador fue Licurgo. Atenas se desarrolló en la península del Ática en las costas del mar Egeo. Los atenienses fueron descendientes de los jonios, además que Atenas será la cuna de la democracia. Recuerda que cuando hablamos de la Grecia antigua no hablamos de un único país, sino que de varias ciudades independientes. Atenas y Esparta eran las ciudades o estados más importantes de la antigua Grecia, pero sin embargo eran muy diferentes. Viendo algunas características, podemos decir que en Esparta se caracterizó por una aristocracia militar, una sociedad clasista y militarista. Los espartanos no fomentaron la cultura ni las artes, además que no había libertad individual. La educación era fundamentalmente militarista. A los espartanos les interesaba la perfección física para formar soldados. Por otro lado, en Atenas tuvo como característica como un sistema político a la democracia, una sociedad democrática. En Atenas impulsaron el desarrollo de la cultura y las artes, además que se fomentó la libertad individual. La educación era un aspecto muy importante porque formaban integralmente al hombre mediante una educación corporal, moral, intelectual, artístico, político y militar. Evolución de los gobiernos en las polis. Durante la época clásica, en la Grecia antigua, se desarrollaron los siguientes regímenes políticos. La oligarquía. Era un sistema de gobierno de un rey o jefe local. El gobierno aristocrático consistía en un gobierno de nobles y terratenientes, los más ricos. Tiranía. Sistema de gobierno de un tirano que da golpe de Estado. La democracia, sistema de gobierno de los ciudadanos, se unen en asambleas para tomar decisiones y elegir a sus representantes. Guerras médicas. Estas se desarrollarán durante los años 490 al 449 a.C. Será un enfrentamiento bélico entre las polis griegas y el imperio persa, también llamados medos. Es por eso la denominación de guerras médicas. Las causas fundamentales serán por la ambición de Persia por el control comercial del mar Egeo y las colonias. También la rivalidad entre las colonias comerciales y contra los comerciantes persas. En primera instancia, los persas someten a las polis griegas del Asia Menor, pero las polis se rebelaron y fueron dirigidas por Atenas. Finalmente, los griegos vencieron a los persas y tuvieron el control comercial del mar Egeo. Entre las victorias ganadas de los griegos están la batalla de Maratón, la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Con estas victorias de las guerras médicas a la cabeza de Atenas, empieza el esplendor de Atenas. Guerra del Peloponeso, desarrolladas entre los años 431 al 404 a.C. Esta guerra va a ser un enfrentamiento entre la oligarquía comercial de Atenas y la aristocracia terrateniente de Esparta por la supremacía en el mundo egeo. Además que varias polis buscaban liberarse del dominio ateniense. Tras las victorias contra los persas, Atenas crea la Liga de los Delos. Esto llevará a enfrentamientos entre las polis por el control del tesoro de la Liga de los Delos.
Una de las polis apoyarán a Esparta y otras polis apoyarán a Atenas. Finalmente, Esparta derrota a Atenas e impuso un gobierno oligárquico. La época helenística. Tras el periodo de guerras de las polis, las ciudades-estados griegas quedaron muy debilitadas y ya no alcanzarían de nuevo el esplendor que tuvieron en el pasado. De esa manera surge la época helenística entre los años 334 al 30 a.C. Alejandro Magno sucedió a su padre Filipo II. Alejandro Magno derrotó a los persas y conquistó un inmenso imperio que se extendía desde Grecia hasta India. Alejandro Magno pretendía construir un imperio mundial. Dentro de las características del gran imperio de Alejandro Magno, este fundó ciudades alejandrías, extendió la cultura griega por el oriente. A su muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el territorio creando las monarquías helenísticas. En el mapa podemos ver que durante el periodo helenístico, Grecia llegó a su máximo esplendor. Aportes culturales de la civilización griega. Sin duda alguna, Grecia será una de las civilizaciones con mayor influencia en el mundo occidental, ya que gracias al desarrollo científico sentó las bases de distintas disciplinas como la filosofía, literatura, medicina, ingeniería, historia, biología, física, matemáticas, psicología y otras ciencias. Aportes de la cultura griega. Destacan en la literatura Homero con sus grandes obras La Ilíada y la Odisea. Heródoto será el padre de la historia, que será también el autor de los 9 libros de historia. Va a ir relatando las guerras médicas entre los griegos y los persas. También relata las guerras del Peloponeso. En la escultura se va a dar una idealización de los cuerpos y rostros con la sensación de movilidad. En la medicina, Hipócrates será el padre de la medicina. Tendrá una visión natural de las enfermedades y rechaza el ideario mágico y religioso. Dentro de la filosofía van a destacar grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pericles también será el padre de la oratoria. Más aportes de la cultura griega. En las matemáticas, Pitágoras será el creador del teorema de Pitágoras y la tabla de multiplicar. En la arquitectura destacan sus columnas las grandes obras de carácter religioso, entre ellos la construcción del templo de Zeus, el templo de Apolo y las acrópolis griegas. Estas estarán caracterizadas por los estilos arquitectónicos como el dórico, el jónico y el corintio. Más aportes. En el ámbito de la política, el legado más trascendente fue la democracia. Este es el gobierno del pueblo. Las reformas de Solón y Clístenes establecieron las bases de la democracia griega y se consolida durante el gobierno de Pericles. Los griegos crearon los conceptos de ciudadano, el cual estaba obligado y era responsable de participar en la vida política de las polis. En el teatro destaca la tragedia y la comedia que alcanzaron su máximo esplendor y desarrollo. En los deportes, la frase mente sana en cuerpo sano, también crearon los gimnasios, desarrollaron los Juegos Olímpicos cada 4 años en honor al dios Zeus. La prueba más llamativa era el pentatlón, que unía 5 pruebas. Los vencedores eran premiados con ramas de olivo y medallas de oro.